Hoy día, la predicación se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 27 al 31. Como bien dijo nuestro hermano Luis, por favor, saquen sus cuadernos, sus lápices, su Biblia principalmente, porque hemos de leer la palabra del Señor. Una palabra que es santa, una palabra que es suficiente, una palabra que es inspirada. Así que Romanos capítulo 3, del 27 al 31. ¿Amén? Bien, dice así la palabra del Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, anhelamos que su presencia esté en medio nuestro, obrando profundamente en nuestros corazones, Señor, trayendo a nuestra memoria al Cristo resucitado, a ese Señor que es Rey de Reyes y Señor de Señores y que anhelamos glorificar con toda nuestra vida, porque queremos ser conforme a la Escritura demanda de nosotros, con las obras que usted preparó de antemano, con la fe que usted nos ha dado como un don para creer en nuestro Señor Jesús. Señor, que mis hermanos puedan tener oídos activos para escuchar la predicación, un corazón atento para sentir la presencia de nuestro Señor y un cerebro presente para poder aplicar allá afuera la verdad del Evangelio. Use mis palabras, Señor, para que todo lo que diga sean sus palabras y no las mías. Obre en medio nuestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Y amén. Amén. La semana pasada, Pablo nos mostró que Dios ha provisto una justicia que ningún humano podría producir por sí mismo. ¿Se acuerdan, cierto? Es la justicia perfecta de Jesucristo, la cual Dios concede gratuitamente a todos los que creen. ¿Tú has creído en Jesús? ¿Amén? No. Si no has creído en Jesús, te invito a creer en Él. En otras palabras, nuestra salvación descansa completamente en la obra de Cristo. Él vivió la vida perfecta, de perfecta obediencia, que nosotros nunca podríamos haber vivido. Llevó sobre sí el castigo que nuestros pecados merecían y resucitó para darnos vida. Fuimos justificados, no por lo que yo haya podido hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. En resumen, ese es el Evangelio. Pero cuando el hombre escucha una verdad tan gloriosa, ¿cierto? Inmediatamente surgen objeciones, surgen preguntas, surgen cuestionamientos casi inconscientes. Porque nuestro corazón por naturaleza resiste a Dios, quiere resistir a Dios. Nos cuesta aceptar que no podemos aportar absolutamente nada en nuestra salvación. Siempre buscamos algún mérito. Porque seamos honestos, tenemos un tremendo ego. Y nuestro ego sobrepasa el techo de la iglesia. Y quizás algunos piensen, está bien, yo no me salvé por mis obras, está bien, te entiendo. Pero al menos fui yo el que decidió creer, ¿o no? Otros preguntan si las obras nos justifican. Entonces, ¿qué sentido tiene obedecer la ley? ¿Ya no tiene valor?
Y esas no son preguntas nuevas, hermanos. Me imagino que muchos a lo mejor en algún momento se las deben haber preguntado, pero no son nuevas. Son exactamente las preguntas que Pablo participa o hace participar en este pasaje. Él conoce el corazón humano, sabe que el hombre siempre va a intentar recuperar aquello que el Evangelio le ha quitado. Cualquier motivo para gloriarse delante de Dios. Por eso en estos versículos del día de hoy que acabamos de leer, Pablo no solo responde a las objeciones, sino que nos muestra lo que produce la verdadera justicia de Dios. Repito, Pablo nos quiere mostrar lo que produce la verdadera justicia de Dios en la vida de una persona. Primero, destruye todo orgullo humano. La justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios, destruye todo orgullo humano. Segundo, la justicia de Dios excluye todo mérito humano. Y tercero, la justicia de Dios confirma la ley de Dios. Y teniendo estas tres ideas en mente, el título del sermón del día de hoy es La verdadera justicia de Dios. Lo primero que Pablo nos quiere decir entonces es que la verdadera justicia de Dios destruye nuestro orgullo. En el versículo 27. Después de haber explicado que la justificación es un regalo de la gracia de Dios recibido únicamente por la fe, ¿cierto? Pablo pregunta, ¿dónde está la jactancia? Y es interesante que Pablo no está preguntando si existe la jactancia, sino que Pablo presume que existe la jactancia y pregunta, ¿dónde quedó la jactancia? Y la respuesta llega de inmediato. Él dice, toda jactancia queda excluida. En otras palabras, después de comprender el Evangelio, ya no queda ningún motivo para gloriarse delante del Señor. No hay nada que yo habría podido hacer, no hay nada que yo haya podido hacer que podría gloriarse delante del Señor. Todo viene de Él. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque si Dios nos aceptara por nuestras obras, siempre habría un espacio para compararnos con otros y sentirnos mejor. Seamos honestos, nos gusta compararnos con el resto. Nos gusta ser mejores que el resto. Y a veces nos sentimos mejor porque decimos, bueno, si yo me siento peor que el resto, entonces soy mejor que el resto. Una por otra. Pero si somos aceptados únicamente por la justicia perfecta de Cristo, entonces desaparece toda posibilidad de atribuirnos algún mérito. Y esta verdad, hermanos, choca de frente con la manera de pensar de nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que constantemente nos repite, tú puedes, tú te lo mereces, confía en ti mismo, sigue tu corazón. Y el mensaje que nos presenta nuestra cultura es que todo depende de nosotros y que si hemos alcanzado algo es porque lo conquistamos con nuestro esfuerzo. Tú lo hiciste, tú lo lograste, tú trabajaste, tú tuviste fe, tú creíste en Cristo. Y poco a poco esa mentalidad se ha ido metiendo en la iglesia del Señor, haciéndonos pensar que Dios nos ama un poco más porque leemos más la Biblia. Dios nos ama un poco más porque servimos ardientemente en la iglesia. Dios nos ama un poco más porque llevamos años congregándonos. ¿Qué me viene a decir este cabro chico a mí? Dios nos ama un poco más porque procuramos vivir una vida más santa que el resto. Pero Pablo derriba esa manera de pensar con una sola pregunta. Y le dice al que pregunta esas cosas, o al que afirma esas cosas, o al que piensa esas cosas, le dice, tú, ¿dónde queda tu jactancia? Delante de Dios, hermano, no existe ningún motivo para sentirnos superior. ¿Podemos jactarnos de haber nacido en un hogar cristiano? No, porque nosotros no elegimos la familia en que nacimos. ¿Podemos jactarnos de haber sido bautizados o de servir como ancianos, como diáconos o como pastores? Tampoco, porque todo ello ha sido un privilegio concedido por la gracia de Dios.
incluso como veremos más adelante, ni la fe con la que abrazamos a Cristo tiene su origen en nosotros. Porque la fe también es un regalo del Señor. Por eso, hermanos, y aquí yo quiero ser enfático en esto, un cristiano orgulloso es una contradicción de términos. No existe, no puede existir un cristiano orgulloso. Porque quien realmente ha comprendido el Evangelio reconoce que todo cuanto posee, desde el perdón de sus pecados hasta el más pequeño de su crecimiento en la santidad de Dios, ha sido recibido por pura gracia. Como escribió el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuando comprendemos que nada de lo que somos proviene de nosotros, desaparece la necesidad de competir con los demás. Ya no necesitamos demostrar que somos mejores cristianos, que somos más espirituales, que somos más fieles, que oramos más, que leemos más, que hacemos más por la iglesia, que hacemos más por el prójimo. Eso cambia nuestra relación con los demás. Dejamos de mirar con desprecio al hermano que lucha con su pecado. Dejamos de mirar con desprecio a aquel que está caído, que está abatido, y comenzamos a tratarlo con paciencia y con amor. Dejamos de mirar al incrédulo con superioridad y empezamos a verlo con compasión. Porque entendemos que la única diferencia entre los incrédulos y nosotros es que Dios tuvo misericordia de mí. La gracia que hemos recibido se convierte ahora en la gracia que estamos llamados a compartir. Bien lo dice la Escritura, ¿no? De gracia recibiste, entonces dad de gracia. Cuanto más contemplamos la cruz de Cristo, menos razones encontramos para hablar de nosotros mismos. Allí vemos al Hijo de Dios obedeciendo perfectamente la ley que tú y yo quebrantamos. Allí vemos al Hijo de Dios cargando el castigo que nosotros merecíamos. Allí vemos al Hijo de Dios ofreciendo gratuitamente la justicia que jamás podríamos producir nosotros. Hermanos, al pie de la cruz, todos quedamos al mismo nivel. Al pie de la cruz, todos somos culpables. Al pie de la cruz, todos somos incapaces. Al pie de la cruz, todos necesitamos de misericordia. Nadie puede decir, yo contribuí en mi salvación, porque toda la gloria le pertenece a Cristo Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Y allí muero yo. ¿Dónde está nuestra jactancia? Queda completamente excluida. Pero Pablo continúa y nos dice en el versículo 28 que la verdadera justicia de Dios excluye todo mérito humano. Si ya no hay jactancia, tampoco hay mérito. Porque después de demostrar que no existe ningún lugar para la jactancia, Pablo resume todo su argumento en una declaración o una de las declaraciones más importantes de la carta a los Romanos. Concluimos, dice, que el hombre justificado por fe, con las obras de la ley. ¿Dice con las obras? Sí. Sin las obras de la ley. Esta es la conclusión de lo que Pablo ha venido enseñando desde el comienzo de la epístola. Después de demostrar que tanto judíos como gentiles son igualmente pecadores y que ninguno puede alcanzar la justicia por sus propias obras, ahora declara cuál es el único camino que un pecador puede y debe seguir para ser declarado justo delante de Dios. Y la respuesta es únicamente por la fe en Jesucristo. Pero aquí surge otra pregunta. Si somos justificados por la fe, ¿significa eso que la fe es una obra que Dios recompensa? Si somos justificados por la fe, ¿es la fe el mérito que nosotros aportamos para completar la salvación? Pablo responde a esta idea con un rotundo no. La fe no es una obra que compra el favor de Dios. Es el instrumento por el cual recibimos la obra de Cristo que ya realizó completamente.
Por eso Pablo escribe a los Efesios en capítulo 2 del 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Observemos el orden que establece Pablo en las Escrituras. Primero está la gracia de Dios, que es la fuente de la salvación. Luego está la fe, que es el medio por el cual recibimos la gracia del Señor. Y finalmente aparecen las buenas obras, no como una causa de la salvación, sino como el fruto de la salvación. Porque fíjense en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde dice que las obras buenas son mías? Son de Él. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Las obras no producen una nueva vida, hermanos. Las obras son la evidencia de que Dios ya nos dio esa nueva vida. ¿Qué necesitas tú? Solo necesitas a Cristo. Por eso los reformadores se esforzaron tanto en esa expresión latina que decía solus Christus. ¿Qué significa? Solo Cristo. No es Cristo más nuestras obras. No es Cristo más nuestra obediencia. No es Cristo más nuestras buenas intenciones. Porque solo Cristo vivió la vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir. Porque solo Cristo obedeció la ley en cada uno de sus mandamientos. Porque solo Cristo cargó sobre sí la culpa que nosotros merecíamos. Porque solo Cristo sufrió el juicio que debía caer sobre mí. Porque solo Cristo resucitó venciendo al pecado. Porque solo Cristo resucitó para vencer también la muerte. Porque solo Cristo presenta delante del Padre una justicia perfecta que es imputada a todo aquel que cree en Él. Y eso es suficiente. Por eso nuestra esperanza descansa en la perfección del Salvador. A veces los creyentes sinceros se angustian porque sienten que su fe es débil. ¿Te ha pasado? Es que mi fe es débil. No tengo suficiente fe. Piensan que Dios solo va a aceptar sus oraciones si logran creer con más fuerza. Pero la seguridad del cristiano nunca ha estado en la intensidad de la fe, sino en el objeto de la fe. La fe puesta en el Salvador sigue siendo una fe que salva. Porque el poder no está en el que cree, porque el poder no está en el pastor, porque el poder no está en los presbíteros, porque el poder no está en tu denominación, el poder está en el Señor de la iglesia, que es Jesús. La Escritura nos enseña que la fe misma es un regalo de Dios. Él fue el que salió a buscarnos cuando estábamos perdidos. Él fue el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él abrió nuestros ojos para ver la hermosura de Jesús. Y Él continúa sosteniéndonos cada día por su gracia. Esto significa que cuando un creyente mira hacia atrás y contempla su salvación, no encuentra ninguna razón para felicitarse a sí mismo. Todo lo contrario. Descubre que si hoy pertenece a Cristo, es porque Dios te amó cuando no había nada digno de amar en ti. La salvación es de principio a fin, una obra completa de Dios. Y nuevamente te pregunto, ¿dónde está la jactancia? Si todo le pertenece al Señor. Hermanos, cuando entendemos que incluso la fe con la que abrazamos a Cristo Jesús ha sido un regalo inmerecido, desaparece toda posibilidad de atribuirnos algún mérito. Solo queda un corazón agradecido que reconoce que toda la gloria le pertenece al Señor. Y así lo declaramos en nuestros catecismos. La primera pregunta, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Es
glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No dice gozar de ti, no dice gozar de lo que te han dado, sino gozar de Él para siempre. Ese es nuestro fin más noble. Ahora la última pregunta que Pablo responde es, si la salvación es completamente por gracia, ¿qué lugar ocupa entonces la ley de Dios? Y Pablo responde con el tercer punto. La verdadera justicia de Dios confirma la ley, en los versículos 29 al 31. Después de responder que no hay lugar para la jactancia y que no existe ningún mérito humano en la salvación, Pablo llega a la última objeción. Era una pregunta muy común en su tiempo y sigue siéndolo hoy día. Si somos justificados únicamente por la fe y no por las obras de la ley, ¿significa eso que la ley ya no tiene importancia? ¿Acaso la gracia vino a reemplazar la ley? ¿Vino Cristo a abolir todo lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento? Porque esa de hecho es una de las acusaciones que se nos hacen. ¿Nosotros decimos la salvación se pierde? No. Entonces hagamos lo que queramos, pues pecamos. Vamos a alcoholizarnos, ¿cierto? Vamos a robar, a matar, a hacer lo que nosotros queramos. Total, la salvación no se pierde. ¿Así es como funciona la idea de una salvación que permanece? La respuesta de Pablo es breve, pero al mismo tiempo contundente. ¿Por la fe invalidamos la ley?, pregunta Pablo. Versículo 31. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo sabía que Cristo no vino a destruir la ley. El mismo Jesús lo dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Desde el principio, la ley señalaba a Cristo. Todo el sistema del Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir, mientras que Cristo es la realidad cumplida de la Biblia. Por eso no debemos pensar, hermanos, y quiero que presten mucha atención en esto, no debemos pensar que el Antiguo y el Nuevo Testamento presentan dos formas de salvación, porque nunca ha existido un camino de salvación por las obras y otro camino por la gracia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia adelante, esperando un Salvador. Y nosotros miramos hacia atrás, contemplando al Salvador que ya vino. Pero todos somos salvos por el mismo Cristo. El mismo Dios que llamó a Abraham, el mismo Dios que habló a Moisés, el mismo Dios que envió a los profetas, es el Dios que envió a su Hijo al mundo para salvar a todo aquel que cree. No existe un evangelio para los judíos y otro para los gentiles. Tampoco existe un evangelio para quienes crecieron en la iglesia y otro para aquellos que vienen por primera vez. Solo hay un Salvador y una sola justicia que Dios ofrece gratuitamente a todos los que ponen su confianza en Cristo. Ahora, cuando Pablo dice que la fe confirma la ley, también nos está enseñando algo acerca de la cruz. Hermanos, si Dios hubiera podido simplemente pasar por alto nuestro pecado, Cristo jamás habría tenido que morir. Pero Cristo murió. ¿Y qué nos enseña eso? Que la ley de Dios es tan santa, tan justa, tan perfecta, que sus demandas debían ser satisfechas por completo. ¿Y tú podías cumplir la ley? Cuando Dios nos salvó en la cruz, no rebajó su estándar. No hizo una excepción a su justicia. Al contrario, la confirmó plenamente cuando su propio Hijo obedeció perfectamente la ley y cargó sobre sí la condenación que nosotros merecíamos. La cruz, por un lado, nos muestra la santidad de Dios y el amor de Dios.
Nos muestra cuán terrible es el pecado, al punto de tener que enviar a su propio Hijo a derramar toda su sangre para perdonar nuestros pecados. Pero también nos muestra la inmensidad de la gracia, porque fue el mismo Dios quien proveyó el sacrificio que nosotros jamás podríamos ofrecer. Díganme que eso no es glorioso. Entonces la ley y el Evangelio no son enemigas. La ley del Antiguo Testamento y el Evangelio en el Nuevo Testamento son una sola cosa. La ley revela el carácter santo de Dios, pone al descubierto nuestro pecado, nos convence de que somos incapaces de salvarnos y nos hace y nos muestra la necesidad de un Salvador. El Evangelio nos presenta a Cristo, quien cumplió perfectamente la ley y sufrió la condenación que ella pronunciaba contra nosotros. La ley nos lleva a reconocer nuestra necesidad y el Evangelio nos conduce al único que puede satisfacer esa necesidad. Por eso, la gracia no elimina la obediencia. Y así también, las exigencias de Dios no han cambiado. ¿Dios cambia? ¿Dios muta? ¿Dios cambia de opinión? ¿Dios cambia su ley? Él sigue llamando a su pueblo a amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, a amar al prójimo como a uno mismo. El Espíritu Santo ha escrito su ley en nuestros corazones y nos está capacitando para caminar en obediencia. No como esclavos que buscan ser aceptados, sino como hijos que ya han sido recibidos por la gracia de Dios. Hermanos, no queda lugar para la jactancia, porque toda la gloria le pertenece a Dios. No queda lugar para el mérito, porque toda la salvación es enteramente por gracia. Y tampoco queda una ley despreciada o abandonada, porque en Cristo la ley ha sido cumplida y confirmada. Entonces, ¿qué nos queda? Vivir agradecidos. ¿Qué podría ofrecerle yo al Señor si no tengo nada que ofrecerle? ¿Qué podría ofrecerle yo a mi Señor si Él me dio todo lo que yo no necesito? ¿Qué podría ofrecerle al Señor más que gratitud? Solo puedo ofrecerle una vida rendida en obediencia, no para ganar el favor de Dios, sino porque soy amado. Yo obedezco a mi Señor porque Cristo me salvó. Sirvo a mi Señor porque Él me sirvió primero. Y amo a Dios porque Él me amó primero. Hermanos, si hoy todavía no has descansado en esta justicia perfecta, el llamado del Evangelio sigue siendo el mismo. No vengas confiando en tus obras. No vengas confiando en tu religión, en tu denominación, en tus méritos. Ven con las manos vacías delante del Señor. Ven reconociendo tu necesidad de Jesús. Cristo no vino a salvar a quienes creen merecerlo, sino que vino a salvar a pecadores. Y todo aquel que acude a Él por la fe encuentra una justicia perfecta, suficiente y eterna. Esa es la verdadera justicia de Dios. Hermanos, te invito a confiar en ese Dios, a poner toda tu confianza en Dios, porque si lo puedes hacer, es una obra de Dios. Si puedes vivir en santidad, es una obra de Dios. Si crees en Cristo, es una obra de Dios. Confiemos en Jesús nuestro Señor. Oremos a Dios. Padre Santo, no somos dignos de recibir su amor. No somos dignos, Señor, de recibir a Cristo. Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Y esta no es una falsa humildad, Señor, sino por el contrario. Si hoy día reconocemos que somos nada, es solamente porque Cristo obró en nosotros. Aún nuestro reconocimiento le pertenece a mi Señor. Padre, ¿quién soy yo para que murieras por mí? Para que el Hijo muriera por mí. Señor, ¿quién soy yo para que el Padre enviara a su Hijo a morir por mí? Señor, ¿quién soy yo?
Pero Padre, eso que hemos recibido de gracia nos hace vivir de gracia. Eso que hemos recibido por su Hijo hoy día nos hace llevarlo hacia otros y ofrecer este evangelio a otras personas y ofrecer universalmente a aquel que lo necesita. Mas sabemos, Señor, que como dice la Escritura, es usted quien añade cada día a los que han de ser salvos. No yo, sino Cristo. No yo, sino el Espíritu Santo que obra y mora en nosotros. No yo, sino la elección del Padre. Señor, bendiga a esta su iglesia para que podamos vivir conforme a este evangelio y entender que si hacemos buenas obras, no es para ganar su amor, no es para ganar su favor o para sostener el amor a través del tiempo, sino que es para vivir agradecidos por aquel que nos permite vivir para su gloria y su honra. Señor, bendiga esta su iglesia y prepárenos para este tiempo que hemos de tener en la participación de la mesa del Señor. Porque aún indignos, en Jesús podemos ser partícipes de esta maravilla. Qué glorioso tiempo, Señor. Qué glorioso momento nos ha regalado. Bendiga, Señor, esta mesa, para que en Cristo podamos recibirla y ser transformados cada día a la imagen de su Hijo. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.